meditamos el texto de Lucas en el capítulo 4, versos 4 al 13, que comúnmente conocemos como el episodio de las tentaciones, el cual se encuentra al interior de la sección inaugural del ministerio público de Jesús y marca una transición entre el descubrimiento que Jesús va realizando del llamado que recibe del Padre luego de su bautismo y el inicio formal de la predicación del reino. En este caminar, la expresión Hijo de Dios será clave y de manera especial en las tentaciones, pues la respuesta de Jesús ante la prueba mostrará en qué términos se expresa su filiación divina. El texto inicia en el capítulo 4, verso 1, después de la mención del encarcelamiento de Juan, y lo hace con una expresión sugestiva. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Con estas palabras se plantea que el plan de Dios no se detiene con la prisión de Juan, sino que continúa con Jesús. Además, el texto informa que Jesús cuenta con el respaldo divino al decir que está pleno, pleres en griego, es decir, en una condición de desborde de la presencia del Espíritu Santo. El verso 1 continúa con una mención que sorprende. Fue conducido por el Espíritu al desierto. Y sigue el verso 2. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Dentro de la tradición judía, el desierto resulta significativo como lugar de prueba, pero también es el lugar donde el amor renace y donde Dios vuelve a reconquistar a su criatura. El desierto es el lugar donde Dios y el ser humano se descubren en su intimidad y realizan pacto, como antaño sucedió con Israel caminando hacia la tierra prometida. En hebreo, desierto se dice midbar, pero esta misma palabra resulta de una combinación entre una preposición y un sustantivo que traduciría entre la palabra o desde la palabra. Por ello, ir al desierto, desde la tradición bíblica, significa ir al encuentro con Dios sin máscaras ni distracciones y tener la palabra de Dios como espejo para configurar la vida según el querer divino. No obstante, la ratificación del amor pasa por un proceso de toma de decisiones y opciones. La palabra griega usada para hablar de someter a tentación es peiraxo, que tiene la connotación de someter a prueba, de escudriñar, verificar la resistencia de algo. Quien ejecuta esta tarea en la narración es el diabolos, que etimológicamente significa división, separación y en cierto punto refleja la concepción hebrea de aquel ser opuesto a Dios que se muestra como acusador del ser humano. Según el texto, en el versículo 12 nos indica que Jesús no probó bocado durante 40 días, tiempo que no hay que verlo desde una perspectiva cronológica, sino teológica, y en estrecha conexión con la espiritualidad del pueblo judío, para quien el número 40 significa periodo de preparación o espacio para ganar madurez, de modo que se pueda estar listo para una mayor responsabilidad venidera o estar en condiciones para emprender algo nuevo. Por ello, sentir hambre en este periodo de entrenamiento sencillamente refleja la condición de vulnerabilidad inherente al ser humano, la cual debe ser asumida con tranquilidad y como parte importante del proceso, pues al reconocer la propia finitud y acogerla, se está más dispuesto para abrazar la infinitud de la divinidad que potencia al máximo la humanidad. En boca del diabolos se plantea la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ante esta propuesta Jesús responde desde la mentalidad y experiencia de un judío convencido del lugar que Dios ocupa en su vida y del lugar que Él ocupa dentro de la vida de Dios. Jesús responde citando el libro del Deuteronomio en el capítulo 8, verso 3. No solo de pan vive el hombre. Si bien Lucas solo cita la primera parte de este verso 3 en el capítulo 8 del libro del Deuteronomio, la segunda parte del versículo dice algo significativo, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Así, aunque no se cite el verso completo del Deuteronomio, está mostrando que Jesús reconoce que la vida auténtica del ser humano se halla en Dios mismo, cuyas palabras dan sentido a la existencia y brindan rutas claras para hacer que la vida de todos sea digna. El plan de Dios no consiste en eliminar la vulnerabilidad propia de la vida ni en solucionar mágicamente los problemas de justicia social y hambruna, sino en aprender a moldear la vida desde un proyecto de humanización que acoja en totalidad al ser humano. De esta manera Jesús es hijo de Dios no porque convierta piedras en panes, sino porque es capaz de mostrar cómo cada ser humano está llamado a hacerse pan para los demás, comenzando por él mismo.
Si esta primera tentación estaba en línea del mundo relacional del ser humano consigo mismo, la segunda tentación estará enfocada en el sistema de relaciones entre las personas. El texto dice que el diablo los llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra con sus riquezas. El tentador entonces le planteó a Jesús una falacia, ya que se atribuyó para sí aquello que solo le pertenece a Dios, la exousia, es decir, autoridad, y la doxa, gloria. Y pues se muestra como un gentil donador de ello a Jesús si éste acepta adorarlo, es decir, si acepta entregarle el corazón. Jesús vuelve a contestar al tentador con el libro del Deuteronomio, esta vez con el capítulo 6, verso 13, e indica que solo a Dios se adora y añade, y solo a Él se sirve. La verdadera gloria y autoridad entonces no se consiguen subyugando a los demás, sino sirviendo a Dios en los demás. Por ello, la verdadera riqueza no está en acaparar o dominar, sino en generar dinámicas para que unos y otros se ayuden a crecer, que es el verdadero significado de la autoridad y expresa el auténtico culto a Dios. Con la tercera tentación en el verso 9, el diablo los lleva a Jesús al templo de Jerusalén y cita ante él el Salmo 91 en los versos 11 al 12 y le propone que se lance al vacío, porque como dice el Salmo, Dios cuidará de su integridad. Si antes el opositor quería generar dudas respecto a la identidad de Jesús como hijo, ahora quiere proponer dudas respecto a la identidad de Dios como Padre y describir la relación con Él solo en términos cultuales. De nuevo Jesús responde desde el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 6. Dice, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Con esta respuesta se comprende que la paternidad divina no es fruto de una transacción litúrgica, pues el amor y la protección divina no se compra a base de un cumplimiento de preceptos religiosos. La verdadera relación de amor entre el Padre y el Hijo se fundamenta en la gratuidad del amor que se dona y no como respuesta a una serie de exigencias y demás prerequisitos. El texto finaliza con una expresión de tensa calma, pues el tentador verificó la solidez de Jesús, pero seguirá buscando el momento propicio para volver a probarle. La palabra que usa el texto griego para indicar ese tiempo propicio es kairos. Así las cosas, la llegada de la tentación o de la prueba no es expresión del abandono divino, sino que se convierte en espacio propicio para reafirmar las convicciones y retornar con mayor fidelidad y originalidad al amor primero, sabiendo que Dios está presente en medio de la lucha. Para la comunidad lucana y para nosotros hoy, este texto se convierte en fuente de esperanza y fortaleza para enfrentar la tentación de dejarnos seducir por propuestas distintas al reino de Dios. Mirando a Jesús, los cristianos de todos los tiempos aprendemos a desenmascarar las mentiras que llegan desde distintos focos y que amenazan con deshumanizar la vida. Que la meditación entonces de este texto nos ilumine a cada uno de nosotros para identificar los elementos que se acercan en las tentaciones y podamos, desde la certeza de la filiación con Dios, a través de Jesús, desenmascarar las mentiras del tentador y seguir adelante con la misión que se nos ha encomendado en la proclamación del reino.